En 1992, y tras el impresionante éxito comercial que había tenido su disco homónimo y también denominado The Black Album, Metallica se había convertido en la banda de heavy metal más importante del momento. Y después de haber publicado ya 5 discos, los cuales terminaron convirtiéndose en clásicos y estandartes de su propio género, la banda estaba aparentemente predestinada a convertirse en la banda de metal más grande e importante de todos los tiempos. Sin embargo, todo eso cambió con la llegada de su siguiente disco, Load. A partir de ahí la historia de la banda cambió drásticamente, y pasaron de ser la banda más importante y amada del momento a ser una de las más odiadas por una muy buena parte de su propia audiencia. Metallica pasó de ser la banda más grande del mundo a una banda de mercenarios y vendidos. Ahora, con la llegada de su último y más nuevo trabajo llamado 72 Seasons, la banda ha vuelto a llamar poderosamente la atención de propios y extraños, y nuevamente ha dividido opiniones entre sus admiradores y su audiencia, y es por eso que en esta ocasión hablaremos un poco sobre el intrépido ascenso y drástico descenso de la que pudo ser la banda más grande de todos los tiempos, Metallica. 1982. Un tiempo antes de publicar su primer disco oficial, Metallica realizaba conciertos en diversos bares de la ciudad de Los Ángeles, California. La alineación de aquel entonces aún incluía entre sus filas a Ron McGovney como bajista, quien dejaría la banda poco tiempo después, y a un tal Dave Mustaine como guitarrista principal, quien sería despedido de la banda por problemas de ira y adicciones. Ante esto, Lars Ulrich y James Hetfield debían buscar reemplazos para los puestos vacantes. Tiempo después aparecería Cliff Burton, quien se convertiría en su nuevo bajista, con la condición de que la banda se reubicara en el área de la bahía de San Francisco. Fue ahí donde conocerían a Kirk Hammett, su futuro nuevo guitarrista, quien en ese entonces todavía formaba parte de Exodus, pero que a la par colaboró con ellos para grabar el primer demo de la banda, al que nombraron Metal Up Your Ass, mismo título que quisieron ponerle a su primer disco, pero la disquera se negó a ello. Ya establecidos los 4 como la alineación oficial, Metallica iría a Nueva York en 1983 para grabar y publicar a través de Megaforce Records su primer disco, al cual terminaron llamando Kill 'Em All. A partir de aquí comenzaría la época dorada en la historia de la banda. Tras lanzar en 1984 su segundo álbum, Ride the Lightning, el grupo ya se estaba posicionando como una de las bandas más importantes del momento. A pesar de ser sumamente jóvenes, y ya para 1986, con la publicación de su obra maestra Master of Puppets, la banda obtuvo su primer disco de oro. Por haber vendido más de 500,000 discos en su primer año de lanzamiento, sin siquiera aparecer ni en la radio ni en la televisión, ya que por la duración de las canciones era muy inviable que alguna estación se interesara en poner canciones de 8 minutos, y además la banda se rehusaba a grabar videos musicales. Pero todo esto cambió con la llegada de su cuarto disco, And Justice for All, el primero sin su bajista Cliff Burton, quien había fallecido en 1986 en un accidente mientras la banda estaba de gira por Suecia, y el primero con su nuevo integrante Jason Newsted, al que en realidad no le dieron mucha oportunidad de destacar. De hecho, el bajo en este disco no se alcanza a distinguir ni siquiera entre los demás instrumentos. Pero en fin, gracias Lars. La banda ya consolidada a nivel mundial lanzaba su primer video musical con la canción One, con el que ganarían un premio Grammy en la categoría de mejor interpretación de metal, aunque eso tuvo que esperar hasta 1990, ya que en 1989 la banda había sido nominada en esa misma categoría y de forma sorprendente perdería frente a Jethro Tull, lo cual hasta la fecha sigue sin entenderse cómo pasó, y es uno de los momentos más embarazosos de dichos premios, y una de las razones principales por las cuales personalmente considero que los Grammys son una vil porquería. Ten. Vaya, un trofeo de un premio, pero qué porquería, es un Grammy. Oiga, no tire su basura para acá. Pero bueno, sigamos. A pesar de toda la fama, el reconocimiento y la gloria adquirida en su época dorada, la banda empezó a tomar un rumbo distinto ya para la década de los 90, ya que tras publicar su disco homónimo y el más exitoso a nivel comercial en 1991, la banda empezó a tomar decisiones que comercialmente le favorecieron en demasía.
Por primera vez la banda lanzaba un disco con más de 10 canciones, y con canciones que no rebasaban los 6 minutos de duración, lo cual les permitía aparecer con mayor frecuencia y facilidad en las estaciones de radio, además de lanzar 5 videos musicales en total, para aprovechar el éxtasis y la euforia de la programación de canales como MTV, en donde se podía ver videos musicales todo el día. Tras varios años en gira y con una inminente transición musical en la que el glam rock y el heavy metal dejaron de ser géneros atractivos para las masas y en la que las bandas de grunge, punk pop y las estrellas pop juveniles llamaban toda la atención del público, Metallica decidió hacer aún más cambios para preservar su relevancia en la industria y sobre todo su ya muy masiva comercialización. Es así como llegan en 1996 y 1997 sus discos Load y Reload. Ambos discos llamaron nuevamente la atención de su audiencia, tanto de propios como de extraños, pero esta vez no tanto para bien. La banda había cambiado total y radicalmente su estilo tanto visual como musical, ya no parecían una banda de metal ni siquiera en un sentido estético, y musicalmente estaban en una faceta de experimentación. La realidad es que ellos habían decidido dejar de lado aquella etapa dorada para ubicarse en su nuevo presente, un presente en el que las bandas de los 80s ya no eran ni populares ni atractivas para las grandes audiencias, las cuales eran el objetivo principal de la banda en ese momento. Difícilmente iban a acostumbrarse del gran éxito comercial y económico que habían adquirido solo por ser fieles o leales a un estilo. Bueno, pero seguían haciendo rock, no es como que hubieran empezado a hacer country o algo así. Espera. Tras el fuerte rechazo de una buena parte de sus más acérrimos fans a sus nuevos trabajos y algunos intentos de reconectar con esta misma audiencia mediante proyectos como Garage Inc. o el S&M, concierto sinfónico con sus mejores clásicos, Metallica no publicó un nuevo material sino hasta el 2003, con la llegada de Saint Anger, el cual terminó siendo el disco más odiado de su catálogo, hasta la fecha de hecho, tanto por la crítica como por sus fans y hasta por sus detractores, ya que el sonido de la banda parecía más el de una banda de metal alternativo, ya que las bandas de ese estilo estaban teniendo su momento de fama y gloria a principios del nuevo milenio. Saint Anger fue un trabajo sumamente peculiar, con canciones sin solos de guitarra, con una afinación alterna en sus guitarras y con Lars pegándole a un bote de basura. Pero además de eso, la banda presentaba varios problemas fuera del estudio de grabación, ya que para ese entonces Jason había decidido irse de la banda. James estaba afrontando problemas con su alcoholismo, por lo que decidió entrar a rehabilitación, y Lars se estaba peleando en los juzgados contra Napster, el abuelo de Spotify, por estar filtrando la música de la banda en internet para ser descargada gratis. No, God, please, no, 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 no. Pero a pesar de las malas críticas, las ventas del disco no fueron nada malas. Al contrario, lograron vender más de 2 millones de discos solo en los Estados Unidos. A partir de aquí comienza la época moderna de la banda, ya que 5 años después del Saint Anger deciden lanzar su octavo disco llamado Death Magnetic, el cual recobró varios elementos de sus trabajos clásicos, en un intento de retomar sus raíces y a sus fans, aunque es a partir de aquí donde la banda entró en una especie de bucle creativo del que no ha salido, ya que desde este disco la banda solo ha publicado 2 trabajos más, uno en 2016 llamado Hardwired to Self-Destruct y su más reciente disco 72 Seasons, los cuales en realidad ya no buscan experimentar y prefieren hacer música que saben que invariablemente será del agrado de sus fans. La pregunta aquí es, ¿realmente es un buen trabajo? 72 Seasons tiene un par de canciones muy atractivas y es un buen trabajo en general. Al menos se disfruta y pasas un buen rato escuchándolo, y en efecto, el disco suena enteramente a un trabajo de Metallica. Pero si nos ponemos demasiado exigentes, es un disco poco propositivo, poco creativo y con poca emoción, incapaz de ofrecer algo que no hayamos escuchado de Metallica anteriormente. Tanto los riffs como los solos de guitarra, como los ritmos en la batería, como la estructura de las canciones suenan bastante repetitivas. Además, las canciones se sienten tediosas y monótonas, y con pocos momentos de emoción y energía, que se construyen progresivamente pero que nunca terminan por alcanzar un gran momento de clímax. Y no solo eso, sino que un par de canciones tienen melodías muy parecidas a otras que la banda ya había hecho. Por ejemplo, You Must Burn se oye muy similar a Sad But True. O bien,
Inamorata. Tiene una melodía muy parecida a My Friend of Misery. Si bien el disco no es malo, es un trabajo muy escaso de ideas frescas y al que no puedes evitar asociar con los trabajos previos de la banda, lo cual también se me hace muy irónico porque en su momento a la banda se le criticó por cambiar su estilo y ahora se le está criticando por no hacer eso. Pero bueno. En conclusión, la historia de la banda se puede dividir en 3 etapas musicales: su etapa dorada de 1983 a 1993, su etapa de declive de 1993 al 2003 y su etapa moderna en la que su música ya no toma los mismos riesgos que antes y busca complacer a sus fans y a la par generar buenas ganancias. En las 3 ha sido una banda sumamente exitosa y eso es indiscutible, ya que aún y con todas las críticas siempre supieron cómo adaptarse para seguir siendo una banda relevante y a la par una marca muy rentable. Además son una banda que sigue llenando estadios en cada parte del mundo en donde se presenten y siguen teniendo el cariño de su audiencia por sus trabajos de antaño y a la par el producir estos nuevos trabajos es para que su música se permee en las nuevas generaciones. Finalmente, cabe señalar que bandas como Metallica llevan más de 40 años en activo y eso es algo que inmediatamente nos hace preguntarnos qué pasará cuando bandas como Iron Maiden, Judas Priest, Scorpions, AC/DC o el mismo Ozzy Osbourne ya no estén tocando más. ¿Será acaso que estamos presenciando el ocaso de una época musical única, inigualable e irrepetible? ¿Será acaso que estamos presenciando el crepúsculo del rock? Eso lo averiguaremos en el próximo video. Hasta pronto.